Estoy aquí con Claudia Hernández y vamos a hablar de ella y de Modsline y bueno, del contexto sociopolítico en el que ambas de alguna manera se encuentran. Obviamente lugares distintos y épocas distintas, Sí. pero de las cosas que tienen en común. Sí. Y bueno, Claudia, si nos puedes contar qué es lo que más te identifica de ese personaje, qué tienen más en común y eso, y principalmente cómo llamarías al contexto político que comparten. Vale. En primer lugar, voy a contar quién es Mor. Sí. Mor es la protagonista del libro Modsline de Margaret Verbo y me gustó mucho cuando lo leí porque pensé que podía ser fácilmente un clásico americano por cómo está escrito y es una gran novela. Y lo que me gustó más de Mor es que está en una época de transición en su vida porque es adolescente y yo pienso que la adolescencia es cuando tú realmente te decantas por quién quieres ser y te das cuenta realmente de quién eres dentro del círculo en el que te mueves y en el que aspiras a moverte en este caso. Y me gusta su personalidad, pienso que es muy abierta porque estando en una sociedad cherokee que es en la que ella vive de los años 20, ella es capaz de ver mediante la información que recibe del mundo exterior, de las ciudades grandes americanas como Tulsa por ejemplo, qué vida puede ella alcanzar si ella quiere ser una flapper o fumar o trabajar o incluso ser profesora porque a ella le encantan los libros. Entonces yo me siento reflejada en ella, primeramente en sus gustos y sus aficiones, porque le gusta maquillarse, es algo que ella aprende de la cultura externa, no de su cultura cherokee, que puede maquillarse, cambiar su rostro, luego ella quiere cortarse el pelo por cambiar su apariencia. Pienso que en ese aspecto se parece más a mí y a la sociedad en la que yo vivo, y luego comparto con ella su gusto por la literatura. Ella menciona libros de Charles Dickens, mencionaba Whitman, por ejemplo, esos libros que yo también me he leído y que creo que muchísima gente aficionada a la literatura ha leído, y por ese lado me siento reflejada en ella. Y principalmente me veo como ella, un poco encapsulada entre permanecer en mi pequeño mundo que es mi casa, mis amigos, mi familia, y un mundo de oportunidades, que es en este caso el sitio al que yo me he mudado para estudiar, para conseguir ser lo que yo quiero ser, llevar la vida que yo quiero vivir, pero todo en referente a la profesión que quiero tener, que al igual que ella es ser profesora, pues la mía también es ser profesora, pero universitaria en mi caso. Y bueno, ambos deseos de salir fuera de nuestro ambiente, de nuestra zona de confort y de nuestro microcosmos, de familia, amigos y demás, se ven truncados, o yo pienso en el caso de ella que se va a ver truncado porque durante la novela da pequeñas pistas de que eso va a pasar. Ella vive en los años 20, que son la época de la locura, el crecimiento económico americano, la industria del entretenimiento, por esto del maquillaje, la peluquería y demás, y el liberalismo económico, que es principalmente lo que creo que es lo que a ambas nos toca muy de cerca. Ella vive en este liberalismo económico que hace que quiera ir a una ciudad para poder ser exitosa y proliferar económicamente. Y yo me quiero ir a una ciudad porque pienso que allí tenemos oportunidades laborales en el mundo académico. Pero la razón por la que yo creo que me tengo que ir fuera es porque aquí no puedo hacer el máster que yo quería hacer, principalmente. Ya ahí me pusieron una traba. ¿Por qué? Porque el máster es de investigación, no es habilitante, por lo tanto no me forma para trabajar para una empresa. Ahí es como, para ahí, porque no vas a ser productiva para el sistema, no nos vas a proporcionar tanto como si trabajaras para el McDonald's, por ejemplo. Y por otra parte, también antes de hacer mi carrera, ya ni siquiera el máster, me decían, ¿estás segura de que vas a hacer filología inglesa? Porque ¿qué salidas tiene eso? Porque no vas a ser ni abogada, ni vas a ser ingeniera, ni vas a ser doctora, ni vas a fabricar medicinas, ni vas a poder contribuir al sistema judicial y eso, ni vas a poder básicamente construir ningún producto que pueda seguirse vendiendo. Es decir, yo estaba formándome para
generar un valor o para generar pensamientos, pero no para crear nada físico. Por lo tanto, yo no era útil para el sistema. Entonces siempre me he visto frenada por esa barrera y ahora mismo en el presente también me veo frenada por esa barrera porque ya una vez terminado o casi terminado el máster, mi idea era hacer un doctorado, para eso hice el máster en investigación, y ahora me han dicho, oye, que no vas a poder hacer el doctorado porque es que el Estado no da suficientes becas. No hay becas FPI ni FPU para todo el mundo y de nuevo van a preferir dárselos a un médico, van a preferir dárselos a un abogado o a un ingeniero de fabricación de productos o lo que sea, bueno, ingeniería de caminos o de edificación. Así que en ese sentido me veo muy reflejada con ella. Y es verdad que ella también va a tener un hándicap racial que yo no voy a tener, yo no tengo que enfrentarme a eso. Sí es verdad que realmente estoy dejando atrás mis costumbres, mis valores, y realmente me he introducido en un mundo que es el mundo académico en el que hay muchísima competencia, muchísima. Tanto si optas por dedicarte a hacer un doctorado, como si optas a hacer unas oposiciones. Y por otro lado, también me enfrento a una posible y casi asegurada precariedad laboral, tanto porque por una manera, por un lado vas a tener que estar mudándote, no vas a tener un puesto seguro si optas por opositar, vas a tener que estarte mudando para poder rellenar la plaza de otro, y si decides intentar ser doctora, pues tendrías que enfrentarte a estar intentando trabajar en tu tesis autónomamente o sí, por tu cuenta, y luego por otro lado corrigiendo a los demás o dando clases a personas que realmente no te van a aportar nada para que tú aprendas en ese doctorado. Así que me siento frenada por ese lado y pienso que aunque no se vea en el final del libro que va a sufrir ese choque, sabemos que al final de los años 20 ocurrió la crisis del 27 en Estados Unidos, cayó la banca, que es como, la banca es lo que representa totalmente el liberalismo, las empresas, el IBEX, todo este mundillo, sí, que yo realmente no controlo tan bien, pero sé que fue el causante, y al final la industria del entretenimiento cayó, todo, el sistema entero tuvo que caer porque es que se colapsó, y yo pienso que ella no va a ser una excepción a ese sistema, y además tiene eso de que es una mujer indígena de Cherokee y antes que a ella hubieran cogido como mano de obra a una mujer blanca e incluso a un hombre blanco. Por lo tanto creo que ella no hubiera tenido tanto éxito como tiene en mente y posiblemente le fuese a pasar algo como lo que me ha pasado a mí, principalmente. Vale, pues está muy claro que, bueno, que ambas tienen en común pues esa injusticia sociopolítica que es el liberalismo y en tu caso el neoliberalismo, que ahora, bueno, está como consecuencia, parte inherente del capitalismo, está desgraciadamente todavía en el contexto español en el que vivimos, porque desgraciadamente ahora mismo pues sigue muy vigente aún, aunque se está intentando cambiar y espero que lo consigamos, pero sí, o sea, está claro que ese liberalismo las toca a las dos, y también su condición como mujeres, obviamente con la diferencia de que ella es racializada y tú no, y que ahora por suerte hemos mejorado un poco, pero está claro que todavía no está solucionado el tema, porque está claro que tú también sufres consecuencias de estas injusticias sociopolíticas. Y bueno, te quería preguntar, porque tú antes me hablabas del valor. Sí. Entonces, ¿cómo crees que se ve el valor en nuestra sociedad en este momento? ¿Cómo lo ves reflejado en tu día a día? Que hemos intentado captar, bueno, en fotos ahora, en tu día a día, en cómo afecta a tu identidad, cómo afecta a tus sueños, porque, claro, tú me estás diciendo que al igual que hay mucha gente que dice que no, que la política es algo separado y que lo que es en plan el sistema no afecta, eso lo dice gente desde una burbuja muy privilegiada, porque tú eres un claro ejemplo de que sí, que la política está en el día a día y está intrínseca en tu vida, en tus decisiones, y realmente que esto es una tesis
que yo promuevo desde hace ya un tiempo. La idea de destino no es un destino metafísico, no es un destino que te imponga algún ente, en mi opinión, pero sí que estoy convencida de que hay un destino sociopolítico que se nos impone, y eso sí que realmente es un destino del que sí podemos intentar y deberíamos luchar por cambiar dentro de las posibilidades, pero es muy difícil y nos supone mucho tiempo, que es el bien más preciado que tenemos, Sí, mucho estoy de esfuerzo acuerdo. y mucho sufrimiento en muchas ocasiones. Entonces, Sí. eso, ¿cómo crees que el valor Vale. juega su rol dentro de este fichero, digamos, que te pone la sociedad? Sí, ¿Y bueno. qué es el valor realmente? Primeramente, en referencia a la diferencia que estás estableciendo entre el precio y el valor de las cosas, hay que puntualizar que sí que el neoliberalismo en este caso está estrechamente relacionado con el capitalismo, y el capitalismo, la propia palabra lo dice, viene de capital. Por lo tanto, le estamos dando más importancia al precio de las cosas y a lo material que a todo lo que hay detrás. Es decir, creo que el sistema está priorizando el coste antes que lo que cuesta a la persona y al individuo en sí generar X producto o hacer X servicio. Me explico. Eh, por ejemplo, estábamos hablando de la ropa que llevamos puesta, de Inditex o de marcas así populares, se produce fuera. El precio que estamos pagando realmente no refleja en absoluto la mano de obra de la persona que lo ha elaborado o personas, el transporte, el diseño. Muchas veces el diseño incluso es plagiado de grandes marcas, es decir, que eso no tiene ningún coste para ellos, pero nosotros estamos pagando mucho menos de lo que vale ese artículo. Bueno, esto es algo que se ha estudiado mucho en la filosofía en general, pero yo pienso que en lo que me toca a mí personalmente como estudiante ahora mismo y como aspirante a tener un puesto de trabajo, es que como pertenezco a un sector o a una rama que son las humanidades y están conformadas por intelectuales, estudiantes, personas que leen, que se informan, que desarrollan un pensamiento crítico, eso es menos interesante que una persona que ayude a este capitalismo y lo sostenga mediante la producción de un bien o la producción de, pues sí, de un producto. Entonces yo he pensado mucho en eso y en que realmente yo, mi decisión personal, que creo que no lo he dicho anteriormente, ahora mismo, una vez terminado mi máster de investigación, que tanto me ha costado de tiempo y tantas decisiones difíciles de separarme de las personas a las que quiero mucho y las que realmente me aportan valor sentimental y valor a mi vida en general, que mi vida no sería la misma si no tuviera esas personas cerca mío, o el lugar en el que vivo, que lo adoro y lo echo muchísimo de menos. He cambiado eso, o lo he sacrificado, por lo que yo consideraba que iba a ser una vida plena y una vida estable, y la vida que yo quería, que era, básicamente, no vamos a ser hipócritas, cobrar el dinero que yo quería cobrar. Ya cuando he visto que el máster no ha podido ser, o que las salidas de las que hablábamos antes y de las que tanto se nos habla, no estaban hechas para mí, o directamente no había salida, porque yo me he dado cuenta de que no hay salida, lo que voy a hacer al final es contribuir al sistema, porque me voy a ser profesora de instituto, que es como lo fácil, entre comillas, la salida que todo el mundo toma y la salida que va a favorecer al capitalismo y al neoliberalismo, porque no estoy produciendo nada si en lugar de eso me dedico a hacer cosas por amor al arte, como ya hemos dicho, que es simplemente sentarme a pensar o directamente ser una amenaza para el sistema. Exacto. Porque yo creo que esa es la clave, que Sí. al sistema, el sistema es hegemónico, es decir, siempre va a intentar ser el que mueva los hilos, es como un Matrix, por decirlo de alguna manera. Si yo estoy generando conocimiento que va contrario a los dictámenes de esa sociedad, soy una amenaza, soy un peligro.
porque puedo generar un movimiento de cambio que vaya en contra, una contracultura, y las contraculturas se eliminan automáticamente. Sí, sí. Y pienso eso, básicamente. Sí, sí, y esto, o sea, es que lo acabas de explicar de forma muy clara. Esto es un claro ejemplo, estás encarnando cómo funciona el capitalismo. Tú piensas que si tú pudieras hacer ese doctorado, pongamos que tú vienes de una familia rica, con bastante dinero, que te puede pagar un doctorado sin necesidad de que tú des clases, busques un trabajo on the side, etc. En tal caso, bueno, tú haces tu doctorado y tú llegas a ser profesor de universidad. Inevitablemente, una profesora de universidad tiene más poder que una profesora de instituto. Absolutamente. Por lo tanto, las personas que se pueden permitir hacer un doctorado son probablemente de esas familias o de esa mentalidad, digamos, con esa capacidad. Y las van a promover. Económica, y en muchos casos la va a promover, obviamente no en todos, porque gracias a Dios pues tenemos también casos que no son así, pero claro, facilitan mucho que se promueva eso, y sobre todo, que es el punto que el point que quiero hacer, que el poder se queda en el poder. Sí. O sea, precisamente por casos como el tuyo, es un ejemplo de que el poder se queda donde está. Es muy difícil que se traslade, es muy difícil que dentro de una misma vida cambie. Sí. Tienen que pasar varias generaciones. Totalmente. Y creo que también es un poco lo que le pasa a Maud, porque también ahí, bueno, también con el hecho de que ella también es una mujer racializada, pues entran en juego incluso otras cosas, que es lo mismo, que hacen falta muchísimas más generaciones y mucho más valor del precio que hay que pagar para que se llegue a avanzar y para que realmente tú puedas tener la vida que tú quieres tener. Exactamente. De hecho, ahora mismo, la situación de un doctorado en España es que tú estás trabajando, dando valor a lo que estás haciendo, pero realmente estás consumiendo tu tiempo de sobremanera que no puedes gestionar. Y creo que es la razón, esto se aplica a mi doctorado, posible doctorado, pero ahora he leído un artículo ahora reciente de la crisis de los 20 y es como los jóvenes ahora mismo entran en un limbo de no sé qué hacer ahora, no sé si seguir estudiando o si trabajar aceptando las condiciones que me están dando, porque últimamente yo noto, aunque ha sido todo a raíz de la crisis sobre todo, de que las condiciones laborales son precarias. No necesitamos remontarnos al liberalismo que surgió cuando la revolución industrial y a ese capitalismo cruel que hacía que los niños tuvieran que trabajar, que las madres tuvieran que trabajar estando embarazadas, que vivieran al lado de las fábricas. Es que no hace falta, porque hoy en día, ¿qué contratos tenemos? Si es que hay un contrato, o no te aseguran la sanidad, o tienes que vivir hacinado, lo vemos en los pisos en Ibiza o en cualquier sitio, cada vez los pisos se van encareciendo más y hay gente que tiene que vivir en literas con más personas en un piso diminuto. Tú me estabas hablando de tu situación en Londres. No hay que irse tan lejos, no hay que pensar en históricamente tan atrás, sino que ahora mismo está pasando otra vez, que en mi opinión, yo pienso que está habiendo una recesión de nuevo a esas situaciones tan terribles por culpa de la economía. Y no solo eso, sino políticamente, ya no económicamente, políticamente yo estoy viendo que se está generando un movimiento muy radical de lo rechazamos todo porque económicamente no nos favorece, y me parece terrible. El hecho de que rechacemos que personas que realmente no son personas, todas las personas tenemos derecho a todo, pero ya no solo eso, sino que una persona con cualquier tipo de profesión, por culpa de una guerra, tiene que buscar un hogar y le estamos negando verdaderamente el hogar porque nosotros vamos a tener que pagar más impuestos o porque X, en lugar de realmente tirarle la piedra a quien se lo tenemos que tirar, que es a los responsables de eso, directamente la víctima señalada es justamente el que está en una situación inferior. Y eso que está pasando con Open Arms aquí en España y en Europa en general, está pasando en Estados Unidos, donde estamos cerrando los ojos ante una realidad que está pasando, que es que en el mundo hay campos de concentración, de verdad. Y no lo sabemos porque no lo escuchamos, porque al revés, o sea, al mismo tiempo, ¿verdad?
las redes sociales, toda la información está filtrada bajo ese sistema, bajo ese paraguas que es el capitalismo, que evita que veamos todas esas realidades que no están ahí, pero están pasando. Sí. Hay campos de concentración en el mundo en 2019 y ha habido un mass shooting hace muy poco Sí. y los conservadores americanos lo han, digamos, han puesto la culpa en los videojuegos. Porque las armas son un negocio y volvemos a precio-valor. Ellos lo que quieren es el dinero que dan las armas, es un negocio. Por lo tanto, ponen el valor de ese dinero por encima de la vida de las personas que mueren debido a esto. Sí. El hecho de que se deshumanice a las personas es totalmente real. Y el problema, Paul, es exactamente lo que acabas de decir tú. Echamos la culpa donde no la hay, le echamos la culpa a los inmigrantes, le echamos la culpa a la gente que viene de fuera y a los videojuegos. A los videojuegos. Cuando absurdo, es surreal, pero bueno. Ha sido terrorismo. Sí, pero no, o sea, le echamos la culpa a las cosas que no la tienen. Y lo que ellos quieren conseguir echando la culpa a esas cosas es que no nos demos cuenta y abramos los ojos de que la culpa la tienen ellos, porque son los que se quedan con todo, son los que tienen el poder, son los que tienen las armas y los que quieren que haya armas porque les permiten mantenerse en el poder. Sí. Y sí, y realmente es eso, es un estado de poder, como tú bien dices, hegemónico, que es muy difícil cambiar. Exacto, y a la vez es un estado que absorbe de las contraculturas lo que le interesa. Exacto. Para disfrazarlo de qué es lo que ellos realmente piensan. Por ejemplo, ¿qué ejemplo puedo poner? No lo sé, pero es un estado que camufla, que de lo que tú estás protestando absorbe lo que le interesa para que tú pienses que va a tu favor. Por ejemplo, últimamente, en algo en lo que lo estoy notando, con el feminismo, veo que en España hay partidos que están utilizando de gran manera el feminismo para ponerlo por delante y decir qué modernos somos, estamos muy a favor de las libertades para todo el mundo, cuando realmente te lees sus proyectos y te lees lo que prometen y no son feministas en absoluto. Es que solo hay que encender la tele y ver que cuando un representante de un partido político habla, detrás suyo están las mujeres. Pero yo he visto que del Día de la Mujer, el 8 de marzo, estaban hablando todos y en ningún momento se dieron la palabra a ellas, que son realmente las que necesitan hablar por sí mismas. Porque no las están representando, les están quitando la voz y apropiándose de ellas. Exacto. Y pienso que eso es algo súper importante. Como lo que pasó el Día del Orgullo en Madrid, con la carroza de Ciudadanos, etc. Efectivamente. Que ese es el tema, o sea, tú no puedes... Y de hecho eso es algo que está muy difundido en España, el decir, yo soy de izquierdas a nivel ideológico, pero fiscalmente soy de derecha. No, yo pienso que eso no existe. No se puede porque eso es hipocresía. Es una utopía. Sin más, exacto, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el capitalismo hace cosas como la que te he hecho a ti, como la que nos ha hecho a muchas mujeres, impidiéndonos realmente obtener la igualdad. Con lo cual tú estás poniéndote una etiqueta y de verdad creo que la gente que lo dice realmente cree que es posible, pero no se para a criticarlo porque tal vez no les conviene porque están en una postura de privilegio. Exactamente. Por lo tanto... Ni se molestan en ver más allá. Exacto. Es más fácil decir, bueno, sí, yo creo esto, pero estoy a gusto con cómo están las cosas y se puede luchar en bandos separados cuando realmente no puedes luchar por una cosa cuando al mismo tiempo estás yendo en contra de la cosa. Que es lo que pasó con la carroza del orgullo. De nuevo. Por ejemplo, porque eso es neoliberalismo. Sí, pero porque la economía debería servir a los valores. Exacto. Y no sacrificar valores con tal de funcionar. Al contrario. Exacto. Por ejemplo, en las inversiones del Estado siempre se prima que el Estado vaya bien, que el Estado no entre en crisis, antes que vamos a tener a todos nuestros ciudadanos con una vida digna y que todos estemos bien, ya no entrando en que el Estado tenga total control,
que No. pienso que también está No, mal, exacto. también está Sí, mal, sí, está igual de totalmente, mal, porque es totalmente. peligroso y al final conduce a la tiranía Es y a... muy peligroso y es solucionar una cosa con lo mismo. Exactamente, y no puede ser, hay que reinventarse, hay Sí. que buscar Sí. ideas, Sí. y de nuevo es lo que me interesa, por eso mismo... Y de nuevo es lo que no vas a poder hacer por culpa de... Bueno, del y que mismo lo seguirás sistema. haciendo y sé que lo seguirás haciendo, pero claro, la Claro, velocidad claro. y el tiempo que le puedes dedicar No, sí, es hay que una dejar pena claro que... Exactamente, tú puedes luchar. Esto creo que es muy importante hablar de eso. Sí. No hay que adquirir un tono pesimista No, y hablar de exacto. distopías, ni muchísimo menos. Sí que se puede cambiar. Si yo fuese una profesora de instituto finalmente, también intentaría Exacto. sacar lo mejor de mi trabajo y utilizar las herramientas que me dan. Que creo que hay una frase muy conocida, no recuerdo quién la dijo exactamente, pero no sé si la conoces, pero dice utilizar las herramientas del opresor para derribar la casa del opresor. Sí. Y dicen que no se puede hacer, pero yo pienso que sí, yo pienso Se que puede. desde dentro, con cosas pequeñas, siendo profesora de instituto, que de nuevo estaría enseñando a una generación de la edad de Mod, una generación teniendo la misma edad de Mod, que están en el momento justo de decidir quiénes quieren ser, quiénes son también, y pienso que es el momento perfecto para que haya alguien que les diga, esta es la realidad bajo la que estás viviendo y tú puedes cambiarla. Si tú realmente piensas que esto es injusto, toma parte en ello. Tú solo con pensar diferente ya estás retando, ya estás siendo como una amenaza, y en este caso ser una amenaza es bueno. Yo pienso que ser una amenaza de algo que oprime, que mata, porque tristemente es así, Sí, oprime, literalmente. mata a personas y a seres vivos en general, y básicamente eso. Creo que matar no hay nada peor, y tortura, porque estamos hablando de muchísimas injusticias que ocurren en el mundo por el capitalismo. Yo pienso que como maestra también tienes el poder de generar una generación, nunca mejor dicho, que luche contra eso. Lo tienes sin duda y además creo que estarías encarnando ese cambio precisamente y ese poder dentro de que te han quitado, entre comillas, un sueño o que te han quitado un camino que sí, que es el que te facilita crear ese impacto. Pero eso no implica que no tengas el impacto, o sea, el impacto está claro que lo vas a tener. Sí. Lo único que, claro, te lo están haciendo bastante más difícil, pero tú diciéndoles eso, sobre todo a niños que son estudiantes, que están justo en esa edad exactamente de formarse quiénes son, o sea, yo creo que será una labor importantísima porque realmente les vas a hacer ver que sí, que te lo pueden poner muy difícil, pero que todo el mundo tiene algo de poder para cambiar las cosas y que realmente ellos son importantes y tienen que hacer lo que puedan y que también conocer las dificultades que te van a imponer te empodera porque así luchas contra ellas, porque claro, si no las conoces, Sí, sí, sí. no tienes armas. Totalmente, que alguien te quite un poco el velo, este velo bajo el que estamos viviendo, paraguas, la metáfora que queramos utilizar, pero saber que sí que puedes desde dentro del sistema luchar contra ese sistema. En este caso, pienso que yo, en la situación en la que estoy ahora mismo, con la intención que tengo, podría, totalmente, sí. Y estoy segura de que lo vas a hacer, hagas lo que hagas. Ojalá. Y bueno, y creo que Estados Unidos y España, eso tienen algo muy parecido. En tema de clasismo, en tema de vivir del cuento. Definitivamente, definitivamente, porque en España y en Europa, diría yo, que se está desarrollando una política un poco preocupante, en mi opinión, una política muy extrema de remo hacia mí y no pienso en los demás, de me quiero salir de todo, me quiero salir porque el problema son los demás. Y la razón principal para yo salirme es que los demás me estorban. Es que yo estoy pagando los problemas de los demás. Pero Europa, quiero recalcar, aunque me hayas preguntado inicialmente por España y América, Norteamérica, Europa se formó con la idea de generar una comunidad amistosa entre sí, vamos a ponerlo así, también con unas bases económicas, pero el hecho de que se esté disolviendo algo así, para mí es alarmante. Para mí significa que
nos estamos separando de todo el mundo, incluso ya si te separas de Europa, entre tu mismo país, te estás segregando a la vez, porque estás haciendo una diferencia muy importante entre clases, entre con esta gentuza no me junto porque tienen menos que yo, pero de todas maneras, ¿tú quién eres? Hablo bajo mi punto de vista, que me considero de clase trabajadora y ni siquiera voy a decir baja o media, porque creemos que somos clase media, pero hay un hilo muy fino que separa la clase media y la clase baja, y lo que te hace creerte clase media, de nuevo, es tu economía, pero es que tú, por tener un iPhone, no eres clase media. Por tener un iPhone estás sucumbiendo a tenerlo, a las imposiciones del sistema para poderlo tener, para probar que perteneces a eso, pero realmente todos somos iguales al final. Y lo que tienen en común la clase media y la clase baja, como tú las describes, es que todas estamos bajo el poder de los muy pocos que están en la clase más alta y que están en el poder. Exactamente, y que te dicen cuáles son los marcadores que indican a qué clase perteneces. Exacto. Por lo tanto, tú te esfuerzas para pertenecer a la media, que es a lo que más crees que vas a poder alcanzar o sí acceder, pero realmente no creo que exista. Y lo que estábamos hablando de antes de España, en España, de nuevo creo que se ha generado este debate en conversaciones anteriores, pero como consecuencia del franquismo, todos intentamos aparentar ser más de lo que somos, tener más de lo que tenemos, y yo no me estoy excluyendo en esto en absoluto, me incluyo, pero es como que quien tú eres está muy determinado, demasiado, por lo que tienes y no por lo que eres. Pienso eso, o sea, y tú también eliges, sin querer, tus compañías, tus decisiones vitales, todo en base a un factor económico del que no podemos escapar. Económico y visual muchas veces. Sí, pero claro, está ahí, no sé. Estoy totalmente de acuerdo y creo que pasamos muchísimo por alto la influencia del franquismo, que todavía hoy en día sigue teniendo, y que también nos une mucho a Estados Unidos al mismo tiempo. Creo que es otro de los elementos que realmente nos asimilan y bueno, y que te asimilan a ti con mod, seguramente. Absolutamente, sí. Y bueno, estoy súper de acuerdo contigo en todo, la verdad. Espero que la gente también. Y bueno, gracias por escucharnos. Las fotos de Claudia y su Beauty Secrets video, que me encanta, van a estar también online, así que espero que lo vean.